Radio.net presenta De Cara a Cara con la Verdad con Joel Maldonado. Sí, buenas noches y bienvenido nuevamente a tu programa Cara a Cara con la Verdad. Estoy sumamente emocionado, sumamente contento porque es jueves 13 de junio y ya es tu hora preferida, tu hora favorita, hora de dejar todo lo que estés haciendo porque tu servidor y tu hermano y amigo Joel Maldonado está en tu hora favorita con tu programa Cara a Cara con la Verdad. Hoy tendremos un invitado que para mí es un honor, para mí es bien especial, un hombre que yo admiro mucho, que vengo siguiéndolo desde hace tiempo en sus estudios y de la manera que él enseña la palabra. Pronto ya mismo él va a estar dándonos un saludo. Así que pendientes que ya mismo vamos a estar escuchando a nuestro invitado. Así que es hora ya de que te detengas y te quedes con nosotros en esta tu hora favorita en Sinaí Radio. Quiero pedirte en estos momentos que si no has bajado la aplicación a tu celular, a tu computadora, a tu tableta, que vayas a sinairadio.net. Ahí vas a conseguir cómo tú puedes bajar la aplicación a tu aparato favorito electrónico, donde tú puedas conectarte con esta emisora, donde tenemos bastante programación, estamos bastante surtidos, así que hazla de tu emisora favorita. Quiero enviar también un saludo a Radio Nueva Criatura en el 88.1 FM en la ciudad de New York. Sí, en New York también nos están escuchando. Qué bueno que están con nosotros. Es para mí un honor porque hoy lo que hay es un manjar. Hoy aquí lo que habrá es palabra de verdad. Sé que se van a edificar, sé que van a aprender. Y también quiero pedirles que compartan, si están viendo esto a través del YouTube, comparta este link a través de las redes sociales con tus amistades, hermanos de la iglesia, porque yo sé que hoy van a aprender bastante de la palabra. Así que quédate con nosotros y no te vayas. Con Cara a Cara con la Verdad. Regresamos. Profundidad, conocimiento, palabra. Por Cara a Cara con la Verdad. Por Sinaí Radio. Bueno, estamos de vuelta a Cara con la Verdad. Creo que ya es hora de presentar a nuestro invitado. Quiero que dé un saludo. Nuestro invitado de hoy, que hoy vamos a estar hablando con el maestro José Briceño sobre el pecado, su origen y cómo vencerlo. Maestro Briceño, es un honor para mí tenerlo a usted. Y quisiera, ¿verdad?, que usted se introduzca, dónde usted está residiendo ahora mismo y de dónde es usted originalmente. Bendiciones, saludos a todos los que están siguiendo esta programación. Sé que en el fondo está es seguir la palabra. Debemos estar muy claros en este asunto. Yo siempre le digo a los que forman parte de los diferentes canales, sea Facebook, sea YouTube, sea Instagram, sea Telegram, sea TikTok, siempre les he dicho a los que están presentes, no sigan al maestro Briceño, no me sigan a mí, sigan a la palabra. Amén. Porque el protagonista en esto es Jesús. Nosotros somos solos actores, y en el caso de las mujeres, actrices de reparto. Aquí, quien hizo todo, quien se hizo carne, fue el Verbo, y quien llevó todo desde el Via Crucis, desde el Getsemaní hasta la cruz, la ascensión y la resurrección, todo lo hizo fue el gran yo soy, nuestro Padre eterno, el Teantropos, que es un término compuesto, Teantropos, el Dios hombre, Jesús, el Cristo resucitado y el Espíritu Santo que muere en nosotros. Ellos son los actores principales, los protagonistas de este asunto. Amén. Por eso saludo a todos los que siguen la palabra, todos los que siguen esta programación por razón de la palabra que se está dando. Los saludo. Sé que hay muchos seguidores
Saludos desde Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, Ucrania, aún hasta el continente africano. Los saludamos desde Maestro Briceño vive ahora mismo, perdón, estoy radicado en el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, pero soy originalmente de mi Venezuela querida, una ciudad llamada Maracaibo, un estado llamado Zulia. Allí nació el Maestro Briceño hace 64 años, ya cumple 64 años. No lo parece, el maestro. Estado de Texas. No, parezco un niño todavía. Parezco un niño. No, pero no, las fuerzas del búfalo y la mirada del águila. Eso es lo que le estoy pidiendo yo al Eterno. Dame fuerza. Claro. Dame fuerzas hasta para que cumplas tu propósito en mí. Claro, yo también me uno a usted, pido esa misma fuerza. Pero permiso. Sí, claro, para mí es un honor tenerlo a usted en este programa. Le damos también la bienvenida a todas las personas que siempre lo siguen a usted en las redes sociales. Le damos a la palabra. Exacto, a la palabra, varón. Y me encantó mucho que usted pudiera dar ese ejemplo, esa aclaración, porque ese es el propósito de estos programas y el propósito mío, que la palabra de Dios pueda alcanzar a todas las vidas que no tienen a Cristo hoy en día. Eso es lo número uno. Mira, Maldonado, perdóname que te interrumpa. El día que tú o yo le fallemos a la gente, ellos no se van a sentir decepcionados porque es que ellos no nos seguían a nosotros, eran a la palabra. Y la palabra nunca falla. Eso es así. Estoy hablando de un supuesto negado. Claro. Eso llegue a pasar, no se van a sentir decepcionados porque ellos eran a la palabra. El Maestro Briceño Maldonado falló, pero la palabra sigue intacta. Lo que dijeron es una verdad y sigue siendo una verdad. Así es. Y me encanta. Nuevamente le digo eso que usted acaba de decir, porque sí nos podemos encontrar cristianos creyentes que hoy en día siguen más al hombre que lo que el hombre está trayendo, que es la palabra. Y es bueno decir esto porque si hay alguien que, ¿verdad?, tiene esa mentalidad, pues mira, te estamos dando hoy para que tengas una opción y decidas seguir verdaderamente primero la palabra y después sigues, ¿verdad?, al hombre en forma correcta, no idolatrando a nadie, sino que nosotros somos simplemente vasos y somos instrumentos. Así que, Maestro Briceño, tengo entendido que usted, me puse a leer, que usted es fundador, creo que de una escuela ministerial, tiene creo que varios libros también escritos. Rápidamente, para entrar al programa, ¿qué usted nos puede decir sobre eso? Sí, en Venezuela funcioné con 14. Yo fundé 14 núcleos. Hay una institución llamada Jesús Soberano Señor en Venezuela, debidamente inscrita con personalidad jurídica, registro subalterno, ante el Ministerio de Justicia y Culto en Venezuela. Se llama Jesús Soberano Señor. Yo soy el presidente, mi esposa es la vicepresidente, y fungimos en Venezuela por 28 años ininterrumpido. 28 años ininterrumpido. Wow. Abrimos 14 núcleos de escuela de esa institución, graduamos, salieron egresados de esa institución muchos, de los cuales ahorita están expandidos, predicando y anunciando el reino en Venezuela. Acá en el estado de Texas ya nosotros logramos hacer la inscripción jurídicamente del Ministerio Jesús Soberano Ministerio Internacional Incorporation. Acá en el estado de Texas ya estamos legales, ya estamos funcionando y pronto vamos a abrir nuestra escuela, pero no virtual. Vamos a comenzar con una escuela presencial aquí en el estado de Texas, en la ciudad de Dallas. Ya tenemos el local, ya vamos a empezar a hacer el anuncio para las inscripciones y vamos a estar en el estado de Pensilvania, en una localidad que después le digo la información en qué ciudad vamos a estar. Vamos a abrir 2 escuelas, pero presenciales, donde el Maestro Briceño va a estar ahí con usted, cara a cara, codo a codo, tolete a tolete, ahí frente a usted. Y después vamos a las escuelas virtuales, porque tengo muchísimas llamadas: Colombia, Chile, Ecuador, Panamá, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Argentina, de muchas partes. Maestro, queremos estudiar con usted. Y vamos a ver si abrimos la escuela virtual, así como lo estamos haciendo nosotros ahora. Aquí tiene un estudiante. Qué bueno. Tiene un estudiante. Pues mire, varón. No, y estamos dispuestos a abrirlas en la Florida. Si hay el fórum
o la gente que tiene dispuesto a estudiar, buscamos un sitio, tú te conviertes en el patrocinador de esa escuela y abrimos, hermano. Por algo Dios nos unió a los dos, olvídate Amén, de esto. amén. Dios Yo creo en trabaja, Dios no trabaja por casualidad, Dios trabaja por causalidades, por conexiones, así Claro trabaja que sí. Dios. Yo creo también, yo tengo esa misma mentalidad. Bueno, yo simplemente, ¿verdad? Quería darle a nuestros radio escucha virtuales y en la emisora que solamente conocieran un poquito de usted, porque yo sé que hay muchas personas que van a conocer hoy quién es el maestro José Briceño y van a querer de aquí en adelante seguir sabiendo más de usted y escuchando su enseñanza. Así que vamos a entrar rápidamente al tema de hoy. Vamos a tratar de cubrir hoy lo más que se pueda. Me parece que también vamos a estar teniendo el próximo jueves 20 la continuación de este tema, porque yo encuentro que esto es un tema el cual muchos creyentes desconocen muchas cosas sobre lo que es el pecado, su origen y cómo podemos vencer el pecado. Así que vamos a entrar rápidamente, maestro Briceño. La Biblia no es no tiene mucha información como tal. No nos refleja, no es que no tiene, no nos refleja de una manera quizás sencilla que nosotros podamos decir, este es el origen del pecado. Pero sí hay información, hay mucha información sobre el origen del pecado. ¿Qué es el pecado y dónde se origina el pecado? Mira, primero, el pecado nace, es en el corazón de un ser, por razones. La Biblia te da las razones, a causa de tus contrataciones. Estamos hablando de Luzbel, un querubín creado por Dios, único en su especie, porque Luzbel es un querubín. Satanás, quien llamamos ahora Satanás porque está caído, sin luz. Luzbel es un querubín único en su especie. No hay querubín que se parezca a él. Es el único en su especie, se lo demuestro por las escrituras. Por eso la Biblia dice que cuando fue creado, Luzbel, mira, escucha bien esto, Luzbel fue lo primero que Dios pensó crear en el mundo de la cosmogonía, no cosmología, cosmogonía, en el mundo de los espíritus, en lo celestial, fue lo primero que Dios pensó crear, aunque fue lo último que creó. Porque toda la creación celestial fue hecha por causa de Luzbel, como toda la creación terrenal fue hecha por causa del hombre. O sea, la corona de la creación terrenal es el hombre y la corona de la creación celestial es Luzbel. Entonces, la Biblia dice que los tamboriles se prepararon. No es como dicen muchos, que se prepararon para cuando Luzbel saliera a la escena, agarrar los tamboriles y los instrumentos musicales y él adorar a Dios. No. Los instrumentos musicales se prepararon fue para cuando Luzbel saliera a la escena, a causa de su hermosura y de su esplendor, los ángeles adoraran a su creador. Es decir, Luzbel se convirtió en un diadema de adoración, inspirada adoración. Entonces, cuando los ángeles miraban a Luzbel, en su creación, en su belleza, las vestiduras que contenía las 12 piedras, esas 12 piedras que contenía el pectoral del juicio del sumo sacerdote. Ajá. Esas 12 piedras que contienen la Nueva Jerusalén eran las 12 piedras que contenía las vestiduras de Satanás. ¿Ya? Entonces, Satanás era tan hermoso en su creación, único en su especie, que cuando salía a la escena, los ángeles eran inspirados por su belleza para adorar a su creador, que es Jehová, el gran yo soy. ¿Ya? Entonces, dice la Biblia que a causa de su hermosura, de su esplendor y de tus contrataciones, la palabra contratación significa causa de las responsabilidades y los cargos que se te delegaron y te cansaste de eso, o sea, decidiste no más, te rebelaste. Entonces, el mal nace en el corazón de un ser. Cuando digo del corazón, no estoy hablando que él tiene un corazón como el de nosotros, estamos hablando de la intención. Nace de la intención de un ser llamado Luzbel, donde él deseó estar en el lugar
del gran yo soy. De ahí nace. Por eso es que, oído, Satanás no tiene perdón como lo tuvo el hombre, porque número uno, a él nadie lo tentó, en él nace el pecado, en él nació el pecado, él no fue tentado, en él nació. Adán fue tentado, aunque fue tentado fue la mujer, Adán fue seducido, pero fueron tentados. Ya, número dos, Adán peca en el tiempo. En el tiempo, Adán peca en el tiempo, y todo lo que pase en el tiempo, temporalmente hablando, puede ser restaurado. Claro. Satanás peca en la eternidad, y todo lo que pasa en la eternidad es eterno y no puede ser restaurado. Entonces Satanás no tiene perdón por dos cosas: uno, porque en él nació el mal, y dos, porque pecó en la eternidad, y lo que pasa en la eternidad es eterno, no puede ser restaurado. Entonces el mal nace es en él, en Satanás nace el mal. Ahí fue donde comenzó todo. A él nadie lo tentó, de él nació el asunto. Número dos, cuando hablamos del pecado, tenemos que hacer una diferencia. Oído bien. Tenemos que hacer una diferencia del pecado desde el punto de vista singular y del pecado desde el punto de vista plural, que son dos cosas totalmente diferentes. Esto es lo que la gente no entiende. ¿Me das el tiempo para explicarlo? Porque esto es largo. Claro que sí. Ok, esto es largo. Una cosa es hablar del pecado desde el punto de vista singular, que viene siendo la simiente satánica. Aceptes el término simiente, semilla. La simiente satánica que Dios colocó en el hombre, es decir, en Adán, y colocó en Eva. Eso que Satanás colocó en Adán y Eva se llama la simiente satánica, que es el pecado. Oiga, singular, no plural. Singular, no plural. Y esa simiente satánica que Satanás puso en el hombre, le produjo al hombre, o en el hombre entró la naturaleza satánica, que es la muerte eterna. Entonces, cuando hablamos de la simiente satánica, estamos hablando del pecado singular, y cuando hablamos de la naturaleza satánica, estamos hablando de la muerte eterna. ¿Qué pasa? El contraste. Cuando hablamos de la simiente de Dios, estamos hablando de la justicia divina, y cuando hablamos de la naturaleza de Dios, estamos hablando de la vida eterna. ¿Qué fue lo que el hombre perdió en el huerto del Edén? Perdió el estado de justicia y perdió la vida, porque en el hombre entró la simiente satánica, que es el pecado, y entró la naturaleza satánica, que es la muerte. Ahora, voy a esto. Por eso es que la Biblia dice que el Espíritu Santo viene a convencer al hombre de pecado. Oído el singular, de pecado, no de pecados. Claro. Entonces, una cosa es hablar del pecado desde el punto de vista singular, que es la simiente satánica, y otra cosa es hablar de los pecados, que son las obras de la carne, que es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borrachera, entre otras cosas, que tiene que ver con las obras malas. Pero oído lo que voy a decir, oído. Pero no se puede restar a las obras buenas con motivos correctos que el hombre puede estar haciendo delante de Dios y aún estar pecando. Oh, wow. Y aún estar pecando. Porque nosotros siempre hemos dicho que el pecado tiene que ver con lo malo que hacemos delante de Dios. No, eso no es lo que enseña la Biblia. Usted puede estar haciendo cosas buenas con motivos correctos y estar pecando delante de Dios. Porque el término pecar, haciendo esa acción buena. Sí, ya te voy a explicar. Porque el término pecado es la palabra amartía, que es errar al blanco. Eso es pecado. Amartía, errar al blanco. Es decir, entiéndase por el blanco la perfecta, única y perfecta y absoluta voluntad de Dios. Ese es el blanco. Entonces, cuando tú haces algo que hierre el blanco, que no dé con el blanco,
que no esté en línea con la perfecta voluntad de Dios, con el pensamiento de Dios, con lo que está escrito en el texto sagrado o con lo que Dios en su momento te dice que hagas o no hagas, tú estás pecando delante de Dios. Te voy a explicar. Muy interesante. David. Muy interesante. Sí. David propuso en su corazón hacer un templo para Dios. Dios le dijo, tu motivo es correcto y tu obra es buena, pero si lo haces pecas, porque a quien yo escogí para eso fue a tu hijo Salomón, no a ti. Oh, wow. Entonces, esto no es querer hacer algo para Dios. Aunque tu motivo es correcto y tus obras son buenas, tienes que tener cuidado de que es lo que Dios quiere que tú hagas. Porque Pablo quiso ir a Bitinia a predicar el evangelio, algo que Jesús le dio a los discípulos como una comisión. Y predicar el evangelio a toda criatura, en todo el mundo. Dice, me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y Jesús dio el mandamiento que fueran y predicaran a todo el mundo. Pablo quiso ir a predicar el evangelio a Bitinia y el Espíritu Santo se lo prohibió. Que si soy yo, reprendo al diablo, hermano. Pero Pablo es un hombre dirigido por el Espíritu y entendió que el Espíritu Santo le dijo, no vayas a Bitinia. Después dice la palabra que Pablo quiso ir a Misia a predicar el evangelio y el Espíritu Santo se lo prohibió. Y dice Pablo que recibió una visión de un varón macedonio que dijo, pasa por Macedonia y ayúdanos. Entonces Pablo pudo entender por el Espíritu que la perfecta voluntad de Dios estaba en Macedonia, no en Misia y en Bitinia. Porque en Misia y en Bitinia estaba la obra de Dios, pero en Macedonia estaba la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Wow. Por eso oído lo que voy a decir. Usted puede pasar 40 años haciendo la obra de Dios y nunca hizo la voluntad de Dios. Wow, qué importante. Usted nunca fue dirigido por el Espíritu. Usted se desenvolvió en una iglesia. Eso era lo que yo quería llegarle. Me encantó a ese punto que usted acaba de llegar, porque es importante la dirección del Espíritu Santo, y para tener la dirección hay que buscar que el Espíritu Santo esté en nosotros. No es decir, quiero buscar la dirección, pero tú no buscas que el Espíritu Santo more en ti de la manera que pueda comunicarte a ti a donde tú vas. Y en el programa pasado estuvimos hablando de eso, cuando el Espíritu Santo dirigió a Jesús hacia la mujer samaritana, que dice, le era necesario pasar por Samaria. Y eso fue una dirección del Espíritu Santo de Jesús, porque tenía que tener un encuentro en Samaria con una mujer. Y me encanta este punto que usted está llegando, porque hay que buscar la dirección del Espíritu Santo, porque aún, wow, me encantó, porque aún queriendo hacer nosotros las cosas buenas, querer buscar almas para Cristo, si no es ahí donde Dios te envió, entonces entramos en pecado. Ahora, vamos a lo primero, a la primera faceta para entrar en la segunda. Claro. No abandonemos la primera, abandonemos la primera. Esto quiere decir que lo que lleva al hombre al infierno no son los pecados que hace, sino el estado de condenación en el que se encuentra por causa de la muerte y la simiente satánica que está en él. Eso es lo que lo lleva al infierno. ¿Ya? Porque si los pecados que yo hago es lo que me lleva al infierno, pues dejándolo de hacer me voy para el cielo. O sea, si lo que ahí me lleva al infierno es el adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidio, borracheras, orgías, inmoralidad sexual, amor al dinero, y para usted de contar todos los resentimientos, raíces de amargura, el pecado de la lengua, si todas esas acciones de la carne es lo que me lleva al infierno, señores, déjalo de hacer y te vas para el cielo. Por eso es que hay un hombre de glamour, de excelencia, de estética, de belleza, de lealtad, de moral, de responsabilidad, ejemplar, llamado Nicodemo, que Jesús le dijo, si no nace de nuevo, tú no entras al reino.
porque no son las buenas obras lo que lleva un hombre al cielo, Claro. ni son las malas obras lo que lleva un hombre al infierno. Lo que lleva al hombre al infierno es el estado de condenación en la que se encuentra por causa de que en él está la semilla satánica, que es el pecado singular, y la naturaleza satánica, que es la muerte. ¿Qué necesitamos? ¿Qué es lo que el hombre necesita para entrar al reino eterno? Que la simiente de pecado que está en él, la simiente satánica, que es el pecado que está en él, inherentemente en él, endógenamente en él, y la naturaleza de pecado que está en él, que es la muerte, sea extirpada, desramificada, que es lo que Pablo dice, fuimos circuncidados en el corazón. Wow, wow. Circuncidado, al quitar el prepucio. Pablo está hablando del punto de vista espiritual, trabajo que hace el Espíritu Santo por una fe que tú depositaste en el mensaje del Evangelio. Claro, claro. Aceptaste el plan de salvación, lo entendiste y lo aceptaste. Entonces el Espíritu Santo viene a ti, extirpa, desramifica, quita, que es la palabra remisión. La palabra remisión es remitir, es quitar de para poner en. Es cuando yo digo, ¿dónde está el hermano Maldonado? Lo remitieron para Texas, ¿ves? Lo quitaron de Florida y lo llevaron a Texas. Eso es remitir. Entonces el acto de remisión es lo que se conoce como el misterio del cambio en la cruz del Calvario. Claro. Donde hubo un estado de una obra de amputación e imputación desde el punto de vista bilateral. Te explico. Dios colocó a su Hijo en la cruz. Te voy a poner de ejemplo a ti y a mí y a los que me están escuchando. Y nos colocó a nosotros del otro lado, del lado de Jesús en la cruz. Dios, por el Espíritu Santo, a todos los que creen en el mensaje de salvación, a todos los que aceptan el plan de salvación de Dios en la vida de Jesús, por el Espíritu, se va a encargar de extirpar, desramificar, quitar, amputar la simiente satánica que está en nosotros y colocarla en Jesús. Y se va a encargar de amputar e imputarla en Jesús. Y se va a encargar de amputar la justicia que está en Jesús e imputarla en nosotros. Ok, te lo vuelvo otra vez a repetir para que me puedas entender bien y los que nos están escuchando nos puedan agarrar, porque la teología no es fácil a veces de entenderla. Se necesita iluminación de lo que está escrito en revelación en el texto sagrado. Oído. En la cruz del Calvario se dio el acto de amputación e imputación, que es lo que se conoce teológicamente como remisión, remitir, quitar de para poner en. Dios, mediante la persona del Espíritu Santo, cuando tú depositas la fe, aceptas el plan de salvación que Dios te presenta en la persona de Jesucristo, el Espíritu Santo se va a encargar de amputar de ti y de mí la simiente satánica, que es el pecado, y imputarla sobre Jesús. Pero a su vez se va a encargar de amputar la justicia que está en Jesús, esa justicia divina, e imputarla sobre nosotros. Como una transferencia. Ese es el misterio del cambio, que es lo que dice la Biblia. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Claro. O sea, nosotros pasamos a ser la justicia de Dios y Jesús pasó a ser el germen del pecado. Ve, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, dice el texto. Pero ¿qué pasa? Causa y efecto. Que lo que causó la muerte en el hombre, que es la naturaleza satánica, es la simiente satánica, que es el pecado. Entonces Dios tiene que amputar de nosotros la muerte y colocar e imputarla sobre Jesús. Y Dios tiene que amputar la vida de Jesús e imputarla sobre nosotros, porque estando muertos en delitos y pecados, fuimos vivificados.
fuimos regenerados, dice el texto sagrado. Entonces, ¿qué pasa? Oído. Por eso es que Jesús, cuando muere, no es lo que dice la gente teológicamente, porque están desfasados, no han estudiado en el texto sagrado, que Jesús se fue al paraíso, basándose en aquello cuando Jesús le dice al ladrón de la cruz: desde hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Resulta que eso está muy mal escrito allí. Primero, el griego no tiene coma, y cuando hicieron una traducción colocaron una coma donde no debería ir. Claro. Colocaron la coma detrás del hoy, y la coma debe estar delante del hoy. O sea, el texto dice, originalmente en el griego dice así: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. O sea, el hoy es relativo a que hoy te lo estoy diciendo, no es que hoy vas a estar. Hoy te lo estoy diciendo, no es que hoy vas a estar. Inclusive hay versiones que ni siquiera el término hoy aparece. Dice, de cierto te digo, estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo Jesús fue al paraíso? ¿Cuándo Jesús fue al tercer cielo? Cuando resucita de los muertos. Porque cuando Jesús muere, oído que esto es duro, reprendo al diablo. Estas son las locuras del maestro Briceño. Por ahí hubo un hombre que me llamó loco de la calle, loco sin manicomio. Que yo soy un loco sin manicomio en teología, porque estoy tirando muchas locuras. Claro, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden y tropezadero para los que no entienden esta verdad. Pero estas son las locuras del maestro Briceño. Oído, Jesús no fue al tercer cielo. Jesús fue al tercer cielo después que resucita, después que es vivificado y justificado y vivificado. Jesús tuvo que ser justificado por el Espíritu y vivificado por el Espíritu para resucitar y vencer la muerte. Lo primero que Jesús tuvo que vencer fue la muerte. Después vence el Hades, después vence al diablo, después vence a los principados y se levanta como el gran sumo sacerdote. ¿Te acuerdas cuando Marta lo quiso tocar? Le dijo, no me toques porque no he ido al Padre. Sí, Señor. Entonces quiere decir que cuando Jesús resucita, va al Padre. Después que va al Padre, vuelve otra vez al seno de Abraham, al Hades, al Seol, vuelve al seno de Abraham, predica, anuncia el evangelio, y es cuando se vuelve a levantar y se le aparece a sus discípulos y está 40 días con ellos. Es lo que dice el texto sagrado. Claro. Pero Jesús, cuando muere, va al lugar más bajo. Jesús va a la parte más baja de la tierra, no a la parte baja. La parte baja es el seno de Abraham y la parte más baja es el lugar de tormento. Jesús fue al lugar de tormento porque él murió en pecado. No en pecados que él haya hecho, sino el pecado que el Padre puso en él. La naturaleza, la simiente satánica de pecado y la naturaleza satánica de la muerte, Dios la puso sobre su Hijo y él ocupó el lugar que nos pertenecía a nosotros, que es la parte más baja de la tierra. Pero como Jesús no pecó, no se halló pecado en él, porque el pecado que entró en Jesús entró por amputación y el pecado que entró en Adán entró por obras, que son dos cosas diferentes. Sí, Señor. ¿Ya? Entonces, como Jesús no pecó, sino que el Padre puso el pecado sobre él por la obra de remisión, de amputación e imputación, imputación y amputación, Dios justificó a Jesús por el cumplimiento de la ley. Oído, porque esto es profundo lo que voy a decir. ¿Podía un hombre ser justificado por el cumplimiento de la ley? Sí. Pablo en ningún momento negó eso. Pablo dijo que sí, que no hubo un hombre que la pudiera cumplir para ser justificado, es otra cosa. El único que pudo vivir los 613 mandamientos de la ley fue Jesús. Caminó sobre ellos. Muchos de esos mandamientos se cumplieron en él, muchas profecías se cumplieron en él. Y por causa de la ley, Dios justifica a su Hijo porque no se halló pecado en él. Al justificarlo, justificar significa extirpar, desramificar, sacar, quitar, amputar la simiente satánica que estaba en él porque el Padre la puso. Quitar, desramificar, amputar la naturaleza satánica que es la muerte que estaba en él porque el Padre la puso, y colocar la justicia y colocar la vida y levantarlo de los muertos, resucitándolo el tercer día. Si no, no puede hacer nada de eso. Entonces, ¿qué pasa? Volvemos, que lo que lleva a un hombre al infierno no son los pecados que hace, sino el estado de condenación en la que se encuentra
por causa de la simiente satánica, que es el pecado, y por causa de la naturaleza satánica, que es la muerte. Eso es lo que lleva a un hombre al infierno. Muchos me preguntan, maestro, la Madre Teresa de Calcuta se habría convertido, digo, se habrá salvado, no sé. Eso no me toca a mí decirlo. Lo que sí sé decir es que hizo tantas obras tan buenas, que trabajó en pro de los niños, de los hambrientos, de los pobres, de los desvalidos, de los desnudos de la India. Esa mujer se entregó en cuerpo, en carne, en espíritu, se entregó en todo para eso. Pero eso no me garantiza que sea salva. Claro. Porque lo que salva a una persona es el haber sido justificado y vivificado, porque fue convencido por el espíritu del estado de condenación en la que estaba, aceptó el plan de salvación, que es Cristo, el don de la salvación, y hubo una obra de amputación e imputación, de remisión en él, y fue salvo. Eso es lo que salva al hombre, no son las obras. Pero tampoco son las obras que lo lleva al infierno. Porque si las obras no te salvan, pues no hay obra de pecado que tampoco te pueda conducir al infierno. Por eso es que yo difiero. No es porque yo quiera diferir en mi obstinación, es que la Biblia no lo dice en ninguna parte. Que cuando usted como pastor le dice a su iglesia o a sus feligreses o a las ovejas que cuiden la salvación, usted no tiene ni la menor idea qué es salvación. Usted no tiene ni la menor idea de los incidentes que se dieron en la cruz del Calvario. Usted no tiene ni la menor idea, porque la salvación nadie la puede cuidar. Lo que el apóstol Pablo dice es que te ocupes de la salvación, no que la cuides. Y cuando el que escribe dice que cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, no está hablando de descuidar la salvación, sino está hablando de descuidar el mensaje de la salvación, porque está implícito en el pasaje según la hilación del pensamiento. Por eso, esos son otros 20 chavos, como dicen ustedes los puertorriqueños, Claro, sea harina de otro claro. costal. Pero en el original hebreo dice ocupar, no dice cuidar, como No según dice muchos cuidar. dicen. No es que en la versión Reina Valera también dice ocupado de vuestra salvación, no dice que la cuide, dice que te ocupe. Oh, wow. Uh-huh. De veras que no me esperaba esta profundidad de esta primera pregunta. Ahora, Abandonado, perdona. Claro. Perdona. ¿Cuál es el trabajo de Dios mediante el Espíritu Santo? Porque ya Dios hizo el trabajo en Jesús. El Espíritu Santo intervino. Ya nosotros tenemos la justicia de Dios. Por eso que cuando usted se levanta en la mañana y le dice, Señor, yo soy un pecador, usted no sabe lo que está diciendo. Usted no es un pecador, usted es la justicia de Dios en Cristo Jesús. Usted peca, que es otra cosa. Son dos cosas diferentes. Una cosa que yo le diga a Dios, Señor, soy un pecador, y otra cosa que yo le diga a Dios, Señor, yo peco. No, usted no es un pecador, usted peca. Es lo que dice Juan, si pecamos, abogados tenemos que Cristo. Si pecamos. Juan no dice si somos pecadores, no, si pecamos. Porque lo que la Biblia dice que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Esa es la posición que nos da el texto sagrado, la justicia de Dios. Ahora, ya tenemos la justicia en el Espíritu, sí. Tenemos la vida, sí. Le toca a Dios trabajar ¿con qué? Con el alma. Porque el hombre es un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. Te lo repito, el hombre es un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. En el espíritu se dio lo que llaman una metaneuma, que es un cambio de espíritu. Este cambio en el espíritu, que tiene que ver con la imputación de la justicia y de la vida eterna, producto de la amputación de la simiente de pecado y la naturaleza del pecado, que es la muerte. En el espíritu se dio un cambio, que es lo que se conoce como regeneración. El término regeneración es un término compuesto que significa volverte al género original en la que tú estabas antes de caer en Adán. Dios te volvió al estado de Adán antes de caer, que eso es irreversible. Eso no se puede perder. Eso lo hablamos después. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que se produjo la metaneuma en el espíritu, se tiene que dar la metanoia para que se dé una metabiot, que es el cambio de vida, de conducirte aquí en la tierra, porque la metamorfosis se va a dar cuando Cristo venga a levantar a la iglesia, otra cosa.
Entonces ya se dio la metaneuma, sí. Ahora falta la metanoia, que es el trato que Dios tiene que hacer ahora con el hombre en el alma. El alma, la palabra suché del hebreo, nefes del griego. Como pregunto, nefes del griego, suché nefes del hebreo, suché del griego. El término alma, ese término alma tiene muchos significados en griego, de acuerdo a la ideación del pensamiento, de acuerdo al pensamiento del que escribe. Pero el término alma es uno de los componentes del ser del hombre. El hombre es un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. Oído, el alma y el espíritu son inseparables. Esto no se pueden separar. No, esto no se puede separar. Cuando usted muera, se va a separar. El alma y el espíritu se separan del cuerpo. Acá está. Espíritu, alma y cuerpo. Se murió, se separó el alma, se separa el alma del cuerpo. Y lo que se va al seno de Abraham, en el caso que se trate del plan de salvación, o si te perdiste al lugar más, la parte más baja de la tierra, lo que se va es el espíritu con el alma, porque el espíritu es el ser de la persona. En el alma está la personalidad y en el cuerpo se manifiesta. ¿Ya? Entonces el espíritu y el alma no se pueden separar. Eso de que el alma que pecare morirá es un texto que se ha sacado de su contexto, ni siquiera tiene una idea de lo que viene hablando. Léanlo bien para que ustedes se den cuenta que no está hablando del alma como algo aislado del espíritu. Y cuando dice que el espíritu que vino de Dios vuelve a Dios, también se está sacando ese texto de su contexto, porque se está tomando ese texto como tratando de separar el espíritu del alma, pero eso no es lo que quiere decir el texto. Léalo bien, porque el maestro del Señor no le puede decir todo. Léalo y estúdielo bien. ¿Qué pasa? Que una vez que ya Dios trató con el espíritu, vamos al alma. El alma es la palabra suché del griego, nefes del hebreo. ¿De qué se compone el alma? De mente, de voluntad y de emociones. Oído, ¿de qué se compone el alma? De mente, de voluntad y de emociones. ¿De qué se compone la mente? Pensamiento, razonamiento, lógicas, intelectos, imaginaciones. ¿De qué se compone la voluntad? De decisiones, intenciones, propósitos, gustos y deseos. ¿Y de qué se compone el estado anímico de los hombres? Mente, voluntad y las emociones es donde está el estado anímico de los hombres que se activan a través de los sentidos físicos. ¿Qué Dios tiene que hacer con el alma? 1, renovar la mente. 2, quebrantar la voluntad. Y 3, canalizar las emociones. Y cuando hablamos de renovar la mente, Dios tiene que sacar del hombre de 6 estados de la mente y llevarla a la mente número 7, que es la mente espiritual. 6 estados. La Biblia te presenta 7 estados de mente: la mente carnal, la mente corrompida, la mente entenebrecida, la mente vana, la mente cauterizada, la mente reprobada y la mente espiritual. Dios tiene que sacarte de los 6 estados de mente en la que te encuentras, ajena a su forma de pensar, y llevarte a la mente espiritual. Una vez que Dios logre hacer eso, llevarte a la mente espiritual, entonces es cuando Dios puede producir el quebrantamiento en ti, que el quebrantamiento te va a llevar a la humillación a la abnegación, la abnegación a la sumisión a la sujeción, la sujeción a la obediencia. Cuando estás en obediencia, entregaste la voluntad. Y una vez que entregas la voluntad, entonces pasas a tener dominio propio, que es en Karatén, para tomar decisiones en tus emociones. Canaliza las emociones de acuerdo al texto sagrado, de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia. Oh, wow. Entonces Dios tiene que llevarnos a nosotros a pensar como Él piensa. ¿Cómo lo va a lograr? Orando, ayunando, vigilando. No. La oración tiene su lugar, el ayuno tiene su lugar, la vigilia tiene su lugar. Y es allí donde ha estado el fracaso de nuestros líderes o de nuestras iglesias, que intentaron que el hombre alcanzara la santidad a través del ayuno, la vigilia y la oración, con una flagelación, como castigando el cuerpo. Y no. En la santidad no va a llegar ni orando, ni ayunando, ni vigilando. La oración tiene su lugar, el ayuno tiene su lugar, la vigilia tiene su lugar. La oración va a venir a través de un agente que se llama el Espíritu Santo, que va a empezar a hacer un trabajo con toda persona que ha aceptado el plan de salvación, que ha sido regenerado y que pasaron a ser hijos de Dios. El Espíritu Santo va a empezar a hacer un trabajo ¿de qué? Del trato del alma, de lo que dije ahora.
la renovación de la mente, el quebrantamiento de la voluntad y la canalización de las emociones. ¿A través de qué el Espíritu Santo lo va a hacer? De 3 elementos. 1, la palabra. 2, los dones ministeriales. Y 3, los dones espirituales. Por eso es que aquí, este programa que tú y yo estamos haciendo, que te felicito por lo que estás haciendo. Amén. Porque no es fácil invitar al maestro Briceño, te vas a meter en un problema. Porque invitar al maestro Briceño a un programa, fíjate, hay que tener valor, hay que tener gallardía, hay que ser dirigido por Dios, porque este hombre no es fácil de escucharlo, porque esto derrumba mucha teología, mucha religión, mucha tradición, mucha dogma, mucho paradigma, mucho sincretismo entre la iglesia. Por eso lo invité. Ok, entonces, ¿qué pasa? Que el Espíritu Santo nos va a usar a ti y a mí como canales, como elementos de cooperación. Por eso dice la Biblia que Él constituyó apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro para perfeccionar a los santos. O sea, uno de los elementos que el Espíritu Santo va a usar para llevar a la iglesia al estado de santidad genuina, no una santidad superflua, una santidad genuina, no una santidad producto de la intimidación, la manipulación, el control, el que te acusan con el diablo, el que Dios te castiga, el Dios devorador, no. Una santidad genuina. El elemento que Dios va a utilizar son los 5 ministerios, pero los ministerios tienen un solo elemento para lograr dicho objetivo. ¿Cuál es? La palabra. No hay más, la palabra. Claro. Por eso que se necesita en la iglesia que nuestros ministerios sean estudiosos de las escrituras, que sean amantes al estudio, que aprendan, que dejen de ser analfabetas, en el sentido que dejen de dejar de conocer la hermenéutica, que no tiene nada de pagano, la hermenéutica que nos presenta reglas, códigos y principios de interpretación para hacer una buena interpretación de las escrituras, sí, para que las escrituras se nos sean iluminadas de lo que está escrito en revelación, porque la iglesia no necesita revelación, la iglesia necesita esa iluminación. Yeah. Revelación es lo que está escrito en el texto sagrado, iluminación es cuando se da el significado de lo que está escrito en el texto sagrado, que es la palabra fotizo. Pero la iluminación la va a producir el Espíritu Santo, es solo aquellos que sean responsables en estudiar las escrituras, en indagar, en escudriñar, en invertir, en invertir en el conocimiento de la palabra. ¿Okay? Entonces, por eso es que todo ministro, apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro debe ser polifacético, exegético y sistemático en el conocimiento de las escrituras. Mire, oído lo que te voy a decir, Maldonado, con dolor te lo voy a decir. Estadística. Yo deseara que no fuera cierto lo que voy a decir. El 85% de los que están al frente de los púlpitos en nuestros tiempos, sea cualquier ministerio, otros que no tienen, no están capacitados para desarrollar y ejercer un pastorado. No están capacitados. Un 85%. Ahí te dejo esa. Ahí te dejo esa. Eso entonces, es alto. Sí, sí. ¿Tú sabes lo que es un 85% de gente que están al ministerio? Unos que son, otros que no son, porque tenemos un montón de gente que están metidos allí y que pastores y nunca Dios nos llamaba a pastorear. Están usurpando un lugar que Dios nunca. Solo un 15% está capacitado. Sí, está capacitado. Así. Solo un 15%. Según algunas estadísticas, yo deseara que eso no fuera así. Claro. Yo deseara que eso no fuera así. Yo no sé si te respondí la pregunta. Sí, yo creo que en esta primera pregunta se abarcó mucho y muy bien explicado, muy bien detallado. Ahora, también se dice que el pecado, ¿verdad?, son las acciones con las cuales el ser humano se rebela en contra de Dios, que hablaste un poquito sobre eso. ¿A qué acciones la Biblia considera pecado y por qué son consideradas pecaminosas esas acciones? Mira, el problema no está en la acción. El problema está en el motivo del corazón. Cuando tú estudias la amartiología, que es la ciencia que se encarga de estudiar el pecado, no por obras, sino por el motivo que tuviste en el corazón. El motivo. Porque te repito, tu obra puede ser buena,
Pero si tu motivo es incorrecto, ya lo que estás haciendo es pecado. Pablo dijo, hay muchos que predican el evangelio para añadir contenciones a mis prisiones. Y Pablo lo dice, lo hacen de mala gana. Lo hacen con motivos incorrectos, aunque están predicando el evangelio. Ahora, el predicar el evangelio es malo, no, es bueno, pero su motivo es incorrecto. Entonces, lo que Dios juzga en sí no es lo que haces, sino por qué lo hiciste, para qué lo hiciste, para quién lo hiciste, dónde lo hiciste, cómo lo hiciste. Porque te lo vuelvo a repetir. Tú puedes tener un motivo correcto en el corazón y tu obra es buena, pero si lo que haces Dios no te lo mandó a hacer, es pecado, porque Dios no te lo mandó a hacer. Lo que le sucedió a Saúl. Lo correcto. Ahí está. Ya te adelantaste. Ya te lo iba a dar como ejemplo. Saúl quiso agradar a Dios, escogiendo lo mejor del ganado. ¿Eso está bueno? Sí. ¿Su motivo es correcto? Sí. El motivo es correcto. Pero Samuel le dijo, pero no fue lo que Dios te mandó a hacer. Wow. Porque se agrada más Jehová de la obediencia que de los muchos sacrificios, y que le prestes atención a su palabra que la grosura de muchos carneros. Por eso es que, escúchame, Maldonado, escúchame. Esta es mi oración. Tú, mira, yo estoy contigo acá en este programa porque Dios me dijo que te atendiera. Dios me dijo, trabaja con él. Amén. O sea, no fue que me dijo, José, trabaja con él, trabaja con Maldonado. No, no, no. En el espíritu entendí que esto es de Dios. Amén. Porque mi oración es esta. Nunca permita, Señor, que yo entre por las puertas que los hombres abran. No me dejes. No me dejes. Este hombre que tú ves aquí al frente ha sido expulsado. Oído, expulsado. Sacado del programa de muchos congresos nacionales e internacionales. A mí me pasó un caso donde yo fui a un congreso y cuando empecé a exponer el texto sagrado que me tocó, eso era jueves, viernes, sábado y domingo, y me tocó uno de esos días exponer el texto, al parecer lo que estoy exponiendo como que va a contradecir muchas cosas que se dijeron o otras cosas que se van a decir, inmediatamente subieron al púlpito, así, descaradamente en medio de más de 2,000 personas, me quitaron el micrófono y me sacaron por los brazos del púlpito y me sacaron del escenario. Me botaron como un perro. No me dieron una ofrenda, me dieron fue un bono. Vos no venís más. Así me dijeron, vos no venís más. Oh, wow. Y me sacaron, así, como un animal me sacaron. He estado en Venezuela lo llamamos el afiche. Ajá. El flyer. En el anuncio como uno de los conferencistas, Sí. faltando 4 o 5 días, con boletos comprados y todo, me llamaron y me dijeron, usted no viene al Congreso, disculpe, no va a participar del Congreso. Y después me enteré que se dieron cuenta que muchas de las cosas que enseño chocan con lo que ellos están haciendo. Claro. Con la mentira, con el engaño, con la manipulación, con la intimidación, con el control, con el sensacionalismo, con el teatro, con el espectáculo, con el amarillismo, con el mensaje de oferta, que te profetizo, que te declaro, que te decreto. Y como yo no caigo en ese terreno, porque Jesús no cayó, ni Pablo cayó, ni eso está escrito en la Biblia, eso es mentira, pues me sacaron. Entonces yo le dije al Señor, Señor, Jesús me dijo en una ocasión, cuando un hombre es dirigido por mi espíritu, no tiene lugar en el mover de los hombres. Así. Entonces, ¿cuál es la oración del maestro Briceño? Yo quiero estar donde tú quieres que yo esté. Porque eso es lo que a mí me va a garantizar, Maldonado. Escucha esto y todo lo que me están escuchando.
Eso es lo que a mí me va a garantizar el estar de pie, firme, ante la presencia del Teantropos, del Dios hombre, wow, del Cristo resucitado, que su mirada es como el llama de fuego que penetra lo más profundo de tu corazón. Cuando estemos al frente de Él y estemos siendo juzgados en el Bema o Bimá o juicio de la iglesia, lo que a mí me va a garantizar que Él me diga: oh buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Claro. Lo que a mí me va a garantizar el galardón que Él me va a dar, que dicho galardón son eternos y que repercute al nivel de autoridad y de responsabilidad que voy a tener en el reinado milenial con Cristo Jesús, que es lo que me va a garantizar, es que todas las cosas que haga aquí en la tierra, las haga dirigida por el Espíritu Santo. Maldonado, escúchame esto, hijo, escúchame. Yo acabo de comprar el comentario del libro de los Hechos, porque estoy haciendo mi biblioteca, porque viene un tren de estudio matademonios. Vienen cosas buenas, Maldonado, vienen cosas impresionantes, ni siquiera tiene unidad lo que viene. ¿Y por qué digo esto? Porque no se debería llamar el libro de los Hechos, se debería llamar el libro de los Hechos del Espíritu Santo, no de los apóstoles. Wow. Hechos de los apóstoles. No, los apóstoles no hicieron nada. Todo lo hizo fue el Espíritu Santo. Espíritu Santo, correcto. Si tú analizas, Maldonado, en el libro, ese registro que hizo Lucas, que se cree que fue Lucas el que lo hizo, llamado Hechos de los Apóstoles, si tú analizas bien, desde el primer hasta el último capítulo, te vas a dar cuenta la intervención del Espíritu Santo en todos los capítulos. El Espíritu Santo. Hay más de 22 textos en el libro de los Hechos donde el Espíritu Santo fue el que tomó decisiones en forma colectiva en la iglesia y en forma personal en los apóstoles. En el concilio de Jerusalén se levantó aquel hombre de Dios, Jacobo, y dijo: porque os ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¡Wow! Santo Señor. Amén. Porque nos ha parecido, aleluya. Wow. Muy bien. Sí, Señor. Perdón, Maldonado, perdón. No hay como una persona del Espíritu, Maldonado. Porque os ha parecido bien, sí. Porque os ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Primero Él. En Hechos 13 dice: y estando reunidos profetas y maestros, dijo el Espíritu Santo: ordenadme a Bernabé y a Saulo para la obra del apostolado. Porque quisimos ir a Bitinia y a Misia, y el Espíritu Santo nos prohibió. ¿Quién tomaba las decisiones en la iglesia de los primeros cristianos? El Espíritu Santo. ¿Quién fue el que intervino en el juicio que se le dio a Zafira y Ananías? El Espíritu Santo. Espíritu Santo. ¿Quién va a hacer todo en este tiempo, Maldonado? ¿Quién? El Espíritu Santo. Espíritu Santo. Maldonado, y es a quien menos nosotros le estamos prestando atención. Maldonado, al que tenemos que tener atados al diablo y lo tenemos suelto. Y al que tenemos que tener sueltos al Espíritu Santo y lo tenemos atado, circunscrito, apagado y contristado por tanto pecado que se está haciendo en la iglesia en forma premeditada, con premeditación, alevosía. Qué lo verdad. tenemos contristado y lo tenemos apagado. Entonces, ¿qué pasa? Yo no quiero nada si no es el Espíritu Santo el que me dice que lo haga. Tommy Tini, no sé si se pronuncia así, perdóname mi mal inglés, Tommy Tini, algunos dicen Chiney, escribió un libro que cuando lo leí, yo dije, wow. En uno de sus párrafos dice esto, cito, en su oración dijo esto: Señor, a mí poco me importa
que tu Espíritu Santo more en mí si no se puede manifestar de mí? ¿Qué hago yo con un espíritu en mí si no se puede manifestar en mí? Pablo dijo, yo no vine a ustedes con palabras persuasivas, con filosofías huecas, sutilezas, rebuscadas, palabras bien rebuscadas. No, yo vine a ustedes con un evangelio que me entregó Jesús y que fue respaldado con el poder y la demostración del Espíritu Santo. Siempre lo he dicho, Maldonado, que el evangelio sin la manifestación del poder del Espíritu Santo es una religión más. Es una religión más. Jesús le dijo a sus discípulos, quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investido del poder de lo alto. Antes de irse, los discípulos le preguntaron, Señor, ¿restaurarás a Israel, el reino de Israel en este tiempo? Jesús dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. Lo vas a entender ahora. El término tiempo es cronos y el término sazón es kairos. Colocaron sazón, pero es kairos. ¿Sabes qué es el kairos? El kairos es el tiempo de Dios dentro del tiempo de los hombres. Esto indica que si tú no eres un buen administrador del cronos, Dios no podrá llevar a cabo sus kairos en ti. Oh, wow. Y Jesús les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos, cronos. En su tiempo, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces dijo, pero, este término pero es conjunción adversativa gramaticalmente, que es una conjunción adversativa que te une en la narración de dos acontecimientos en una sola, pero hay una adversatividad que no tiene nada que ver una con la otra. Jesús dijo, pero recibiréis poder. Yo quiero que se centren en esto. El reino déjenlo allá. Céntrense en esto. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y la palabra que utilizó Jesús fue dunamos, dynamite, dinamita, fuerza explosiva. Y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en Judía, en Samaria, hasta el último de la tierra. Hago 3 preguntas. ¿A quién le voy a ser testigo? A las naciones. ¿De quién voy a ser testigo? De Jesús. ¿Con qué voy a ser testigo? Con el poder. Sin el poder del Espíritu Santo, usted ni yo vamos para ninguna parte. Claro. Necesitamos vivir una vida en el Espíritu. Acuérdense algo. Cuando hablamos de Jehová Dios, hablamos de Dios por nosotros. Cuando hablamos de Jesús, el Teantropos, hablamos Dios con nosotros. Pero cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de Dios en nosotros. En nosotros. Wow. Dios se fue acercando y ya está morando en nosotros. Wow. Y puso el Espíritu Santo en nosotros, pero Él está aquí dentro, contristado, apagado, circunscrito por tanta basura y pecado que en forma con premeditación y alevosía, porque ya hacemos planes para pecar, ya no tenemos respeto por lo sagrado. Aquí no hay honra, aquí no hay respeto, aquí no hay nada. Lo tenemos en nuestro ser contristado. Entonces Él no puede ni producir una implosión, que es una detonación interna a favor nuestro, ni puede producir una explosión, que es una detonación externa a favor de los que nos rodean. El Espíritu Santo era un hombre que a continuo producía implosiones en la vida de Jesús, pero producía explosiones en la vida de Jesús para con otros. Cuando la mujer del flujo de sangre tocó a Jesús, hubo una explosión. Jesús dijo, alguien me ha tocado porque poder ha salido de mí. Wow. El Espíritu Santo hizo el trabajo. Maestro, dígame. Me gustaría hacerle esta pregunta. Diga toda la que quiera. Hay diferentes perspectivas sobre lo que es el pecado. Por ejemplo, de la manera en lo que como nosotros miramos lo que es pecado, ¿es la única manera que se mira o hay diferentes formas de verse lo que es pecado? ¿Es una sola manera de verse? ¿Aló? ¿Me oyes? Sí, lo escucho. Okay. Mira, yo creo que te respondí eso, pero te lo voy a decir más detalladamente.
Unos miran el pecado desde el punto de vista moral, por decir algo. Exacto. Moral. Y resulta que bíblicamente te lo puedo demostrar que el pecado no tiene nada que ver con lo moral ni lo amoral. Que tú puedes estar haciendo cosas inmorales y no estar pecando delante de Dios. ¿Sí? Tú puedes estar haciendo cosas inmorales y no estar pecando delante de Dios. Un loco, yo lo presencié, pero yo fui funcionario policial en Venezuela y lo presencié, donde conseguimos a un loco masturbándose en una plaza, totalmente desquiciado, loco, lunático. Ese hombre está haciendo un acto inmoral, pero no está pecando porque él no sabe lo que está haciendo. Es ahí donde yo quería llegar. Ok. Él no sabe lo que está haciendo. Como tú puedes hacer actos morales y estar pecando. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo hay un motivo incorrecto en el corazón. Te lo voy a explicar, que por eso Jesús confronta a los fariseos y los saduceos. Vosotros, fariseos y saduceos, que limpiáis lo de afuera del plato y lo de dentro está sucio. Limpiáis el vaso que está por fuera, pero por dentro está podrido. Sepulcros blanqueados. Así lo llamó. Sepulcros blanqueados. El sepulcro, oído bien. Un sepulcro debía estar bien limpio por fuera, pero por dentro está podrido. Entonces Jesús mira la lápida, mira la estructura del sepulcro, mira el epitafio en la lápida. Todo eso está limpiecito, pero ¿cómo está el sepulcro por dentro? Entonces cuando Jesús lo llama sepulcros blanqueados, cuando Jesús le dice que ustedes limpian lo de afuera y lo de adentro lo tienen sucio, está hablando de la ética, de la moral, del glamour, de la excelencia, de la estética, de la lealtad, de la vida de ética que ellos vivían delante de todo el pueblo para que los vieran, pero sus motivos eran incorrectos, en el corazón estaban podridos, es lo que Jesús le quiere decir a ellos. Por eso es importante esto. Escucha esto, Maldonado. Cuídate de esto que te voy a decir y los que me están escuchando también. Dios no quiere gentes que vivan de reputación. No, Dios no quiere eso. Dios quiere gente que tengan un carácter formado en los principios del reino y de acuerdo a esos caracteres caminen. Te lo voy a explicar mejor. Reputación. Oído, reputación es todo aquello que yo quiero que la gente vea, crea y piense de mí. Carácter es lo que verdaderamente somos. Te lo repito, reputación es lo que yo quiero que la gente crea, vea y piense de mí. Tú sabes. Carácter es lo que verdaderamente somos. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, vive la fe, no fingida. O sea, no vivas de reputación. No vivas de apariencia. Vive la fe no fingida que vivió tu abuela Loida y tu madre Unida. Entonces, Dios odia la reputación en los hombres. Dios odia la vida de apariencia. Te lo digo de otra forma. En una ocasión le llegué a una hermana llamada Petra. Voy a decir que es Petra. Ese siempre es el nombre que yo tomo. Digo, hermana Petra, ¿cómo está usted? Bien, gracias, maestro. Hermana Petra y el hermano Juan de los Palotes. Otro nombre que yo tomo. Y el hermano Juan de los Palotes. Ay, maestro, el hermano Juan de los Palotes. Ay, maestro, si supiera. ¿Qué pasó, hermana? A ese hombre le dieron una millonada de una herencia que reventó de pronto la herencia. Pero una millonada, maestro, que le dieron. Le digo yo, wow, qué bendición. No, maestro. Ese dinero que le dieron sirvió para maldición porque él, desde que le dieron ese dinero, él cambió. Él cambió.
Dejó su esposa, dejó sus hijos, está en el aguardiente, está en la droga, está en las parrandas, está dando mal uso al dinero. Maestro, él cambió. Y yo le dije, hermana Petra, dígame, ¿sabe que él no cambió? No, él era así. Él lo que no tenía era dinero para demostrar lo que era. Wow. Él era así. Porque el dinero y la fama son dos grandes tabuladores que por ende te muestran lo que hay en el corazón de los hombres. Te lo repito, el dinero y la fama, el estatus, son dos grandes tabuladores que te muestran lo que hay en el corazón de los hombres. Porque cuando un hombre recibe dinero, fama y recibe un estatus y no cambia, ese dinero vino de Dios. Esa gloria vino de Dios. Porque Dios se va a encargar de entregarte dinero, fama, de ascenderte y promoverte en su reino y de entregarte los valores del reino cuando tú seas una persona confiable para Él. Claro. Mientras Dios no te va a dar nada. Pero cuando los hombres reciben dinero y fama, cambian. El dinero y la fama no vino de Dios, porque Dios nunca te va a dar algo si tú no estás capacitado para recibirlo. Maldonado, tú sabes lo que es el engarce. Un engarce en un anillo. El engarce son esos ganchos. Te lo explico. El engarce son esos ganchos donde va incrustado el diamante. Uh-huh. ¿Sí te acuerdas? ¿Sí te agarras? Lo que aguanta el diamante. Lo que aguanta el diamante. Esos engarces tienen que ser de mucha confianza y tienen que estar muy bien elaborados, porque a ellos se les va a confiar un diamante que aproximadamente el menos vale $50,000. Dios quiere que tú y yo seamos buenos engarces de confianza para depositar en nosotros los valores del reino eterno. Wow. Por eso es que siempre he dicho que aquí lo importante no es cuánto tú creas en Dios. Eso está bien, pero eso no es el denominador, el factor más importante. Eso está bien. El que tú tengas fe en Dios, eso está bien, eso es lo que dice la Biblia. Claro. Pero aquí importa más, no es tanta la fe que tú le tengas a Dios, sino cuánto Dios puede confiar en ti. Cuánto tú eres un hombre de confianza para Dios. Wow. Porque de acuerdo a eso es que Dios va a depositar en ti los valores del reino eterno. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha gente que vive de reputación, pero su carácter está totalmente contaminado. Es correcto. Y Dios no quiere eso. Entonces, la moral no necesariamente, aunque hay gentes que te obran en un aspecto, en moralmente hablando, producto del motivo que tienen en el corazón. Entonces lo que están haciendo se les considera pecado porque el motivo es incorrecto. No me malentiendas, ¿no? Pero hay veces, tú eres un hombre de ética, de glamour, de excelencia, de estética, de belleza, de lealtad, de ejemplos de urbanidad, y tienes una moral delante de la gente y wow, pero tu corazón está corrompido, está contaminado y ya estás pecando delante de Dios con lo que estás haciendo. Claro que sí. Uh-huh. Maestro Briceño, yo creo que usted ha sido bastante claro en lo que es cuestión de hablando del pecado. Ahora, en Efesios 2:8 dice, por gracia somos salvos. ¿Qué es la gracia? Te lo voy a decir de esta forma. La gracia tiene muchos, además de ser una dispensación, también tiene que ver con aquello que emanó de Dios. Te voy a dar una cadena para que lo agarres. Cuando Pablo dice, por gracia soy salvo, y esto no es de vosotros, sino es don de Dios. Mira, Dios nos amó. Amándonos tuvo compasión. Teniendo compasión se movió a misericordia. Moviéndose a misericordia nos manifestó su gracia. Manifestándonos su gracia nos dio su perdón. Perdonándonos nos regeneró.
regenerando, nos hizo sus hijos, porque a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando tú hablas de gracia y de misericordia, la misericordia es cuando no se te da lo que merecías. ¿Me agarras? Sí, señor. Misericordia es cuando no se te da lo que merecías. Gracia es cuando se te da lo que no merecías. ¿Qué merecías? El infierno. Por misericordia no se te dio. ¿Qué no merecías? El cielo. Por gracia se te dio. Wow. Entonces, la gracia, además de ser una dispensación, también tiene que ver con una motivación de Dios, con un emanar del Eterno. Por eso es que, oído bien, lo vas a agarrar ahora. Cuando digo te acuerdas, es que si lo has leído. ¿Te acuerdas cuando la mujer tocó el flujo de sangre de Jesús? El manto de Jesús, ¿te acuerdas? La mujer que tenía el flujo de sangre, repito. Sí, señor. ¿Te acuerdas cuando Jesús tocó el manto? Perdón, edita eso. Repito. ¿Te acuerdas cuando la mujer del flujo de sangre tocó el manto de Jesús? Sí, señor. Al lado de Jesús estaba Jairo, principal de la sinagoga. La Biblia dice que la mujer temblaba porque Jesús detuvo a la multitud y le preguntó a los discípulos quién me ha tocado. Y los discípulos dicen, maestro, la gente empuja, la gente, no entiendo por qué haces esa pregunta, aquí todos te tocan. Y Jesús dijo, no, el toque que hicieron es algo de fe, es un toque de fe. Alguien me tocó en fe porque el poder salió de mí. Y dice la Biblia que la mujer temblando, algunos textos dicen llena de temor. ¿Cómo es que tuvo fe y no tuvo temor para tener fe, y después que tuvo fe y fue sana, tuvo temor? ¿Por qué? Porque la mujer tenía un flujo de sangre y esa mujer, para poder salir a la ciudad o al mercado, tenía que salir vociferando, soy inmunda, soy inmunda, soy inmunda, soy inmunda, soy inmunda. O sea, vociferar su inmundicia, porque ella estaba oculta, la inmundicia. Como si fuera una leprosa. ¿Cómo que no? No, es que el leproso no tenía que vociferar, se le veía la lepra. La inmundicia de la mujer del flujo de sangre, ya tenía que vociferar su inmundicia porque no se le veía. Y tenía que hacerlo por la ley. Soy inmunda, soy inmunda, soy inmunda, soy inmunda, soy inmunda, porque no se le veía la inmundicia. Y para evitar que alguien la toque, ella tenía que vociferar eso. De no hacerlo y descubrir que estaba en medio de la gente en el mercado sin vociferar su inmundicia, era apedreada. Por la ley, por la ley. Punto. Es fuerte. La mujer tuvo tanta fe que cambió su confesión. Ella no dijo soy inmunda. Ella confesaba, si tan siquiera tocar el manto seré sana. 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 Cuando tocó el manto fue sana. ¿Por qué temblaba la mujer? Porque Jairo, que estaba allí, que representaba la ley, podía mandar a apedrear en el momento. Pero al frente de Jairo estaba Jesús, que representaba la gracia. Oh, wow. Pudo más la gracia que la ley. Y le dijo, tu fe te ha sanado. Entonces, por misericordia, Jairo podía compadecerse de la mujer y no apedrearla. Jesús se compadeció, fue por gracia. Entonces, la misericordia es cuando no se te da lo que merecías, y la gracia es cuando se te da lo que tú no merecías. Wow. Nosotros estamos acá por gracia, oído, y nos mantenemos por gracia. Te voy a decir algo, Yo son las veces incontables en las cuales yo he caído en pecado. Desde que yo tengo 48 años en el Evangelio. Y en los 48 años tengo
Y miren, perdí las veces que he caído, inclusive las veces que he hecho planes y proyectos para pecar. Sí, sí, sí. O sea, yo no quiero que tú veas wow, el inmune, el maestro Briseño, wow, es súper santo. No, 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 no. Yo hice planes y proyectos para pecar. Yo aprendí a no. Y tengo razones del por qué no hacerlo. Pero caí en ese terreno. ¿Y sabe qué me tiene aquí al frente de ti? La gracia de Dios. La gracia de Dios. El favor inmerecido. El favor de Dios. Porque mira, Jesús no es el referee que está esperando que tú caigas en un cuadrilátero de un golpe certero que te dé el pecado para contarte hasta 10 y eliminarte. No. Cuando tú caigas de un golpe certero que te dé el pecado y caigas en el cuadrilátero, Jesús está allí contándote 70 a las 7. Un número indefinido que te dice las veces que Jesús está dispuesto a perdonarte, independientemente cuándo caigas, dónde caigas, por qué caíste. Él está dispuesto a perdonar. Wow. Lo que no debemos es abusar de eso. O sea, no debemos abusar de eso, porque Pablo dijo, donde el pecado abunda, abunda la gracia, sobreabunda la gracia, pero no vamos a estar pecando para que la gracia abunde, dice Pablo, de ninguna manera. Claro, claro. Entonces, tampoco vamos a estar abusando de la gracia de Dios. No, no es la idea. El vivir por gracia no es vivir pecando porque sabemos que Dios nos va a perdonar. El vivir por gracia es mantenernos en santidad y saber que si en un momento, en un supuesto negado, fallamos, Él está dispuesto a perdonarnos y a levantarnos. Eso es Nunca entregarnos y abandonarnos al pecado. Eso es Por eso es que en nuestras congregaciones, lamentándolo mucho, Maldonado, en vez de tener ministros de gracia, tenemos unos desgraciados como ministros. Gentes inmisericordia, que cuando alguien te cae, y más si el pecado es sexual, porque el único pecado que se juzga en nuestras iglesias es el que se hace del ombligo para abajo, porque se hace del ombligo para arriba. El que se hace del ombligo para arriba nadie dice nada. Se pasa por alto. No, nadie le dice nada al chismoso, al que tiene resentimiento, al que tiene una sed de prestigio, al que tiene un mamón interno, una codicia, avaricia por el dinero. Nadie le dice nada. Pero nadie lo juzga. Nadie lo juzga. Pero tú caes en un pecado de inmoralidad sexual y te cae todo el mundo encima. Te patean y te golpean en vez de ayudarte, lo que hace que te hunden más. Claro que sí, claro que sí. Entonces, debemos cuidarnos, pero entender que la gracia de Dios está a nuestra disposición y que Él siempre está dispuesto a perdonar. Bueno, aunque el estudio ha sido muy bueno hasta el momento, hasta ahora, yo creo que se ha hablado demasiado de profundo. El maestro doctor José Briseño, yo creo que ha sido bastante claro en las preguntas que se le han dado hasta ahora, pero yo creo que hasta aquí hoy llegó este programa. Vamos a parar aquí para poder continuar entonces el jueves que viene. Estaremos nuevamente aquí con el profesor José Briseño. No quiero despedirme sin antes darte las gracias por estar en sintonía con nosotros, por acompañarnos aquí al maestro desde Texas. Está el maestro José Briseño, que está desde Texas, desde la comodidad de su hogar, en su oficina. Y yo aquí desde la Florida. Y estamos sumamente agradecidos de que estés con nosotros. La hemos pasado bien. Yo espero que la hayas pasado bien hasta ahora, que hayas aprendido mucho, que haya, ¿verdad?, aclarado dudas que hayas tenido hasta lo que se ha hablado hasta el momento. Pero te esperamos el jueves que viene a las 8 de la noche, por aquí, por esta tu emisora Sinaí Radio. Así que vamos a hacer una oración para despedirnos. Padre Santo, Padre bueno, te doy gracias, Señor, por esta hora, por esta oportunidad que tú me has permitido. Con el doctor José Briseño, tú me has dado, aleluya, tú me has dado este regalo de poder compartir este espacio, estos minutos, esta hora, con un siervo tuyo, con un hombre tuyo, con un hombre que toma en serio
el estudiar y enseñar tu palabra. Señor, yo te pido en estos momentos que si hay alguien que haya sido tocado por este estudio, que haya sido confrontado con lo que se ha traído aquí hasta el momento, Señor, que tú ahora mismo termines de hacer esa obra. Que esa persona en estos momentos que nos está escuchando o nos esté mirando, levante sus brazos y que diga en este momento: te acepto como mi único y exclusivo Salvador, mi Señor Jesucristo. Perdona sus pecados, Señor, que Él pueda repetir ahora: te acepto, oh Dios, te acepto, oh Jesús, que tú entres en su corazón, en su vida, limpie su corazón, su alma, su espíritu, transforme su mente. Y que pueda haber un cambio en su vida y que haya ahora un anhelo de cada día poder buscar más de ti, de tu presencia y estudiar tu palabra. Señor, que la audiencia que ahora mismo nos está escuchando, nos esté viendo, te pedimos por sus necesidades, te pedimos por sus dudas, te pedimos, Señor, por lo que esté necesitando esa persona en estos momentos. Entra como tú lo haces, como solamente sabes tú hacer, y comienzas a arreglar y comienzas, Señor, aleluya, a mover las cosas a tu voluntad. Gracias, Señor, te doy en esto, te lo pido. Amén y amén. Bueno, así que hasta el jueves que viene a las 8 de la noche, en este tu programa de Cara a Cara con la Verdad, con este tu hermano Joel Maldonado. Buenas noches y bendiciones. SinaíRadio.net presentó De Cara a Cara con la Verdad, con Joel Maldonado.